Gracias, Roberto, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al IPCBA por invitarme nuevamente a participar de una más de estas magníficas jornadas que se han ido repitiendo en distintos lugares de nuestro país. Así que mi agradecimiento y a ustedes en una hora ya avanzada, donde quizás las necesidades empiezan a ser otras y no necesariamente la de escuchar una charla y sobre todo donde vamos a hablar de toros, que sin ninguna duda es un tema conocido diría que por todos los ganaderos argentinos, y cuando hablamos de qué mirar, es lo que normalmente con seguridad hacen los productores. Los ganaderos argentinos tienen una particularidad, que es una excelente capacidad de observación, y mucho en esto pasa justamente por la observación. Puede ser que haya por ahí algunos detalles que hay que considerar, que a lo mejor habitualmente no se hacen, y bueno, a eso me voy a referir. En primer lugar, ¿cuál es la función de los toros en el rodeo? Y esto sí es algo que a partir de aquí debemos plantearnos entre esos aspectos a considerar. La primera de ellas, indiscutible, los toros tienen que estar perfectamente capacitados para preñar muchas vacas. La mayor cantidad de vacas posibles para que haya muchas vacas preñadas, valga la redundancia, y a partir de allí muchos terneros nacidos. Y la segunda es mejorar en la medida que sea necesario y sobre todo que se planifique, y este es un segundo punto a mirar en esto de la incorporación de genética, en la medida que se lo planifique y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los rodeos, que ese toro en la medida de lo posible sea mejorador de las características que se deben cambiar, mejorar, cambiar en más, mejorar en el rodeo del cual podemos estar hablando, con el cual podemos estar trabajando. La primera característica cuando yo hablo de producir muchos terneros vivos es la fertilidad. Los toros tienen que ser sumamente fértiles, hay que ser muy exigente en este aspecto, bien adaptados al medio, hay que ser muy exigente en este aspecto, y tener facilidad de parto, ser reconocidos como toros con facilidad de parto, para que los terneros no se mueran justamente en el parto, y que es lo que ocurre desde hace años cuando se empezaron a evaluar las mermas, que este es un momento en el cual se pierden muchos terneros. ¿Qué opinan de este toro? ¿Qué impresión les da? Si bien después vamos a trabajar en la pista con algunos y de ninguna manera los quiero comparar, creo que este es un toro que en la mayoría de los rodeos que lo pongamos o que pudiésemos trabajar con él, creo que cumpliría con varias de las funciones o terminaría acomodando a las vacas en varios de los aspectos. Pero este toro tiene justamente características particulares, es moderado, buen arco de costilla, buena musculatura, es muy masculino y un muy buen par de testículos, lo cual hace a la fertilidad a la que hacía recién. Es muy bien aplomado, una apertura magnífica en su tren anterior, lo cual habla, y también en el posterior, de su aptitud carnicera, etc. Pero lo que voy y lo que quiero marcar en él es que este toro, de lo que estamos viendo en él, estamos evaluando fenotípicamente, estamos viendo que un toro con ciertas características, ¿no es cierto? Una tercera parte de lo que el toro nos está mostrando obedece a su genotipo, su genoma, su patrón genético, su ADN que recibió la mitad de su papá y la otra mitad de su mamá. El aporte que hacen las vacas a los terneros, aún vayan a invernada o sigan el camino de los reproductores, las vacas aportan el 50% del genoma a sus hijos. Y eso que da vueltas abajo es el ADN, que después les explicaremos cómo se evalúa el ADN o qué utilidad sirve. Las otras dos terceras partes están dadas por el medio ambiente en el cual se crió y se desarrolló este reproductor y todo lo que se produce en cría, digamos en carne sobre todo, porque la cría es donde se hacen los nuevos individuos
hablando desde la genética. Entonces, el fenotipo es igual al genotipo, lo que veíamos en la tercera parte, esto es el genotipo, la tercera parte, más el ambiente, que son las 2/3 partes restantes de los que nos muestra un individuo, más la interacción entre el genotipo y el medio ambiente, que no es un tema menor. Y según el medio ambiente y el sistema de producción donde estemos ubicados, va a ser el efecto que este medio ambiente y sistema va a ejercer sobre el toro en su conjunto. Eso es entonces algo básico para comenzar a hablar de mejoramiento genético, que no es más que avanzar mediante la selección, palabra que debemos incorporar aún en los rodeos comerciales, sobre determinadas características ligadas a la productividad y eficiencia. Es aumentar o significa aumentar la frecuencia de genes ligados a la productividad, sea leche, si estuviésemos hablando de vacas solando, o carne en sus distintas manifestaciones cuando hablamos de la cría. ¿Cuándo se mejora genéticamente un rodeo? A lo habitual es, lo primero que pensaríamos sin duda es que se lo hace cuando se incorporan toros de compra, por lo general, y aquí viene entonces el título de la charla, qué es lo que habría que mirar o que hay que mirar, o propios, toros propios, generados en el mismo rodeo, después de quizás de algún proceso de mejoramiento por inseminación artificial y usaron todos conocidos, todo planificado esto si es posible, toros propios que también deben ser evaluados antes de incorporarse. No es cuestión de dejar novillos enteros, no novillos enteros, sí, o novillos enteros si ustedes me entienden qué es lo que estoy queriendo manifestar. Pero también se incorporan toros, se incorpora genética en los rodeos cuando se incorporan hembras, que pueden ser por compra, que no es lo habitual en la mayoría de los rodeos de cría nuestro, porque digamos, la comercialización de hembras está limitada en términos generales en nuestro país, salvo lo que es de cabañas, y las hembras de reposición, las que generamos, las propias que generamos en el rodeo, hijas, de nuestras vacas y de los toros con las cuales las inseminamos o se preñaron por servicio natural. Y esto no es un tema menor, también deberíamos hablar de qué mirar en una vaca para decir si es buena, es útil, es funcional, etcétera, y qué deberíamos mirar en una hembra de reposición a la hora de tomar la decisión. ¿La incorporo como hembra de reposición o la paso a venta, por ejemplo, de alguna manera? Son esos dos, básicamente, momentos en los que se incorpora genética en los rodeos, en la medida en que las incorporaciones sean favorables, buenas, pensadas, útiles, con animales funcionales, esa incorporación es buena y se va a manifestar con el paso de los años, porque esto no es algo que este año se preñan las vacas y el año que viene tenemos un resultado contundente sobre la calidad de lo producido. No es así. Es una técnica donde los resultados se ven en términos generales o una pata de la producción a largo plazo. Pero una vez que se estableció, una vez que se modificó, para bien o para mal, el genoma de esos individuos nuevos a través de la incorporación justamente de genética, cuidado con los resultados y cuidado, o quizás deberíamos mirar para atrás, tanto si los resultados son buenos como cuando los resultados no lo son. Y que hay de las dos, nos encontramos a diario con las dos situaciones. ¿Qué herramientas utilizamos? La selección. La selección es lo que se hace habitualmente cuando se trabaja con razas puras. Las razas sintéticas lleva años hacer un buen rodeo, vamos seleccionando, buscamos padres con esta característica y vamos mejorando de a poco o no. Las razas sintéticas que ya están transformadas prácticamente en razas puras, me refiero al Brangus y al Braford, y una herramienta que es excelente para mejorar la productividad, para cambiar el tipo de novillo, por ejemplo, que necesitaríamos en caso de que la exportación realmente se manifieste, que son los cruzamientos. Esto daría para hablar los minutos que tengo para esta presentación para hacer referencia solamente a los distintos aspectos de cruzamiento, pero es una técnica a prestarle realmente mucha atención. Por la heterosis que genera, que es algo gratis que nos da el cruzamiento, y la complementariedad racial, que es cruzar en función dos razas
en función de lo que aporta una y lo que aporta la otra. ¿Cómo se seleccionan los toros? ¿Cómo se hace esto? A través de básicamente de dos herramientas. De la observación visual, como ya mencioné, a ver, para atrás, no, para adelante. Pero disculpen, esto hay que familiarizarse. La observación visual, que todos conocen, es la que se practica a diario, es la más común en nuestro país, y a través de las mediciones, o sea, la información que nos pueden informar, o nos pueden dar, proveer los cabañeros, por haber tomado medidas en distintos momentos, mediciones con metro, con centímetros, con escrotímetros, con el ecógrafo para medir carcasa y determinar cuál es el área de ojo de bife, la grasa de cobertura, el marmoreo, etcétera, lo que llamamos las características de carcasa, y que después, puestas juntas, las mediciones, los resultados de las mediciones que previamente pasaron por una computadora y fueron digeridas y procesadas, y se expresan a través de las DEPs, de las diferencias esperadas de progenie, juntos con la observación visual, nos ayudan a realmente elegir o determinar cuál es el reproductor más conveniente con mayor certeza que si no usáramos ninguna de estas herramientas. ¿Qué características tienen que mostrar los toros funcionales? Básicamente, adaptación al medio ambiente, o en primer lugar, adaptados. Y expreso la adaptación al medio ambiente a través, en este caso, solamente del pelo. Pelo corto. Si el pelo corto lo tienen todo el año, más en esta zona de aquí para arriba y algo para abajo, pero sobre todo para arriba, pelo corto. Y si no, peleche temprano. A esta altura del partido, prácticamente el grueso de los animales deberían estar pelechados, y si no en su totalidad, en su casi totalidad. Si no hay animales pelechados, es porque no están adaptados al sistema y comprometen la rentabilidad de la empresa ganadera. Corrección en su fenotipo y aptitudes funcionales y reproductivas. Esto es una combinación. El toro es un atleta sexual, debe operar como un atleta sexual. Muy buen par de testículos, tamaño, consistencia, posición, ubicación, que realmente llame la atención por su masculinidad y por su condición de toro, y que busque patas y manos adecuadas, bien aplomadas, con ángulos correctos en sus articulaciones, como vamos a ver enseguida, y que tenga la capacidad de buscar las vacas, encontrar la que está en celo, servirla 2, 3 veces, 4 veces, dejarla, buscar otra, y así sucesivamente. Esa es la función del toro, la principal que decía. Después, el mejoramiento genético. La otra característica que debe presentar o mostrar un toro funcional son los valores de DEPS, lo que mencionaba recién, el potencial genético en términos productivos. Hoy me preguntaban qué era más importante, ¿por dónde comenzaría? Puede haber animales con excelentes números, con excelentes valores de DEPS para facilidad de parto, para peso al destete, para peso final, en aptitud materna, para características de carcasa. Pero nunca, nunca sugeriría usar un toro solamente por los números cuando ese individuo está comprometido en alguna, está comprometido en alguno de los aspectos que mencioné aquí, básicamente aptitudes funcionales o reproductivas. O sea, en mi caso sugiero fenotipo, pero poniendo énfasis en la parte reproductiva y en la parte de estructura, la corrección estructural, y que se tienen que acompañar posteriormente con los valores de DEPS. A esto le sumamos las aptitudes carniceras, que es lo que aporta el toro justamente, es al que le circula la testosterona, que es la hormona que favorece el desarrollo de los músculos. Las líneas genéticas muy importantes hoy en día, en todas las razas, por la amplitud que hay, genéticamente hablando, en valores de DEPS, por ejemplo, en todas las razas, entre distintos reproductores. Señores, por eso es importante, primero saber qué es lo que tengo, dónde lo tengo, cómo está, y a partir de ahí planificar a futuro qué toros. Si yo les digo que en el Angus, en la Argentina, en el ERA, para peso final, que es el peso de los 18 meses aproximadamente, el valor de DEP que está ahí, potencial genético, para peso a esa edad, a los 18 meses,
el positivo más alto, el 1%, que está en el 1%, es más 50. Y el que está en el 99%, o sea, en el piso de la tabla, es menos 50. Quiere decir que la variabilidad para ese rasgo en el Angus de Argentina es de 100 kilos a esa edad. Y eso, no sé si queda claro, esa amplitud es realmente tan grande, tan marcada, que fácilmente cabrían dentro de esa amplitud 2, 3 o 4 líneas o biotipos diferentes y que podrían funcionar en diferentes sistemas de producción. Entonces, por eso hay que prestar atención al conjunto de características. Y la progenie, el ternero es el que canta, si el padre hizo las cosas bien, si la madre ayudó, y la evaluación permanente, la consideración, la observación y la selección de lo que sirve y de lo que no sirve es lo que nos ayuda a corregir los rodeos. ¿Les gusta este toro? Es un toro, creo que reúne más o menos las mismas condiciones que el toro negro que mostré antes: masculinidad, moderación, arco costal, buenas características raciales, muy correcto, buen par de testículos, etc. Este es un toro básicamente funcional. ¿Qué es lo que necesitamos? Toros funcionales, y necesitamos vacas funcionales antes que los toros, y este toro y los otros tienen que a su vez hacer que las vacas sean cada vez más funcionales. ¿Qué es un animal funcional? ¿Qué es un toro y o vaca funcional? Son individuos que son útiles a la empresa ganadera, generan renta, permiten ganar dinero. Preñan muchas vacas y acomodan detalles desde lo genético que probablemente necesite cada uno de los rodeos que sean acomodados. Esto es lo que es un biotipo antiguo, tipo New Type, grande, patón, de poco arco costal. Probablemente pesen lo mismo los dos toros, y cuidado entonces cuando usamos el término frame en la evaluación de los reproductores. Estos toros tienen, si los tuviésemos en vivo acá adelante, tienen entre 10 y 15 centímetros de diferencia a la altura de la grupa, pero la conformación, el biotipo, digamos, es totalmente diferente. Nosotros, para nuestras condiciones, no necesitamos este biotipo. Esto pasó y fue, y no sirve para nuestras condiciones pastoriles. Sí sirve el que está atrás, el Hereford ese, más bajo, que pesa probablemente lo mismo, que tiene un gran arco costal, una cavidad abdominal lo suficientemente desarrollada para digerir pastos duros, mucha celulosa, con buena conformación carnicera, fíjense que no la tiene el otro, con la misma corrección estructural, muy precoz, término que caracteriza a nuestra ganadería en general, la precocidad sexual y de crecimiento, y mucho más útil que este individuo que está adelante. Este toro por ahí no tiene todo el arco costal, pero lo muestro porque este es un toro, es una foto tomada hace unos días atrás, en el sur, mismo sur de la provincia de Buenos Aires, en Campos de Secano, donde primó la adaptación para hacer algunos toros propios, pero si usamos buenas padres y tenemos buenas vacas, este toro está, miren lo que es la masculinidad, la caracterización racial, el par de testículos que tiene, realmente un toro muy útil. Y acá está en parte la madre del borrego, como se dice habitualmente, los testículos, esto es clave. Un toro que no tenga un buen par de testículos en realidad no es toro, acá hay que ser exigente. Yo no me voy a aferrar a las medidas, como ocurre, pero las asociaciones las fijan. Yo creo que un toro ya un toro de 2, 3 años, ni con 30, ni con 32, ni con 34 y quizás con 35 debería quedarse, al contrario, hay que buscar algo más. Pero tampoco hay que ir al toro de enormes testículos, porque los empiezan a pendular, se los golpean, hay lesiones y no se necesita eso. Ayuda como vemos aquí, además de la circunferencia escrotal, vemos la forma del testículo, es bien ovoide, y sobre todo aquí abajo las colas de los epidídimos como indicadores justamente de lo que ya mencioné, la calidad testicular. La fertilidad es prioridad. Es la característica número 1 después de la adaptación, es el rasgo técnico más difícil de incorporar, porque en términos generales todos los rasgos son de baja heredabilidad, y es la principal determinante de la rentabilidad. Muchos terneros vivos.
Eso es rentabilidad en los rodeos de cría. Esto, el ingeniero Víctor mencionó los espermatozoides y los óvulos. Esto es un óvulo en el momento justo, en un útero recuperado, recuperado con una involución uterina que ya se tomó su tiempo y el útero volvió a la normalidad, y con una cantidad importante de espermatozoides alrededor tratando de penetrar a ese óvulo. Uno de ellos va a entrar, solo uno. En el servicio natural son varios miles de espermatozoides, de millones que van, en una pajuela van 20 o 30 millones, solo uno fertiliza y ahí se determina el nuevo individuo, y sobre todo en términos de genoma. Y si el ambiente uterino es el adecuado, esto va a avanzar en las distintas etapas de la gestación y se traducirá, como dije, en un ternero vivo. La corrección estructural no es un tema menor, como ya lo he mencionado. Tampoco, digamos, observen este toro, es un Brangus colorado, lamentablemente no está más, ojalá hoy tuviésemos muchos ejemplares como este. Lo que es el pelo de este individuo, el color subido, es un toro bien bosmaniano, buena caracterización racial, muy masculino, un excelente par de testículos, muy correcto en su prepucio para ser Brangus, tema que no es menor en las sintéticas, en el Braford y en el Brangus, sobre todo observar los testículos, pero realmente el pelo corto es llamativo. Este es un animal pelo corto completo, este no tenía pelo nunca a lo largo del año, aún con frío. Y esto es el otro aspecto, los ángulos de las articulaciones de los miembros anteriores y posteriores. Aquí normalmente observamos, es casi el único lugar donde podemos observar patologías en los garrones, pero esta otra articulación, la de la babilla, que es nuestra rodilla, en realidad es la verdadera rodilla del individuo, también suele ser asiento de otras lesiones. Y entonces, a partir de la corrección de los ángulos, las líneas de aplomo, que no son más que líneas imaginarias, pero que nos marcan la corrección de un individuo desde lo estructural. Y esto es la conformación carnicera. Miren el toro de la derecha, un toro Hereford, nuevo, pero a campo totalmente, pero con una conformación carnicera, digamos, útil, acorde a la raza, acorde al individuo, acorde al sistema en el cual estaba, y un toro, en este caso un Brangus colorado, con una conformación carnicera que no conforma para nada, es realmente un individuo muy pobre en cuanto a su musculatura, va a preñar vacas con seguridad, tiene un muy buen par de testículos, pero va a ser muy pobre el aporte que va a hacer en cuanto digamos, a mejorar las características carniceras. Yo no voy a entrar en esta descripción, pero sí es importante, tan importante como mirar lo que he mencionado, es mirarle los zapatos a los toros, cómo se están las pezuñas, si están sanas, si están lastimadas, si están gastadas bien, si crece el zapato chino, todo lo que hace, esto es básico. Y en la zona donde estamos, donde las sierras están muy cerca, la piedra está muy cerca, con más razón. Las condiciones en las que tienen que moverse los toros y saltar a una vaca y golpear, etcétera, por ahí no suelen ser las más cómodas. Los zapatos, las pezuñas. No, todavía no. Precocidad. Es la aptitud que permite alcanzar el desarrollo completo y adquirir formas de animal adulto en menor edad. Precocidad sexual, dimorfismo sexual bien marcado, el macho y la hembra, y pubertad temprana que tiene que ver con la fertilidad, no es una relación directa, pero tiene que ver, la hembra comienza a ciclar antes y durante su vida, en los pospartos también va a comenzar a ciclar antes. Precocidad de crecimiento, crecer en poco tiempo, y precocidad de terminación es el engrasamiento, es el animal. Macho, novillo, hembra, vaca de primera, segunda, tercera aparición, que donde aparece un pastito verde lo come y rápidamente recupera su condición corporal. Ahora, el complemento son las vacas. En realidad, el complemento son los toros de las vacas. Y con las vacas tenemos que plantearnos dónde están nuestras vacas, cómo son nuestras vacas, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Señores, tenemos que conocer las vacas y ver qué es lo que producen cada año y sobre eso entonces planificar qué tipo de toro tenemos que incorporar, qué es lo que vamos a buscar, y no realmente lo que ocurre en más de una oportunidad en los remates, que compro una elección, cuando el martillero me dice cuál elige, le pego un codazo al que está al lado mío y digo, ¿cuál elijo?
pasa, y lo digo respetuosamente, por favor, todo lo que digo lo digo con el mayor de los respetos, pero es parte de nuestra realidad. Y entonces ese toro puede ser que caiga a un rodeo donde realmente va a ser útil y puede ser que vaya a un rodeo, según sus antecedentes, sus DEPs y demás, donde por ahí no va a hacer el mejor trabajo y que, repito, lo vamos a evaluar dentro de unos años, 4, 5, 6 años recién vamos a tener los resultados. ¿Qué le parecen estas vacas? Y mírenlas mientras me tomo un poco de agua. Hereford, Angus colorada, condiciones de campo, moderadas en su tamaño, muy buen arco costal, muy moderadas en su tamaño y en su peso, patas cortas en general, pelo corto, bien lo cual indica adaptación, buena caracterización racial, buena caracterización en cuanto al biotipo, independientemente de la raza. Esto es lo que tenemos que buscar con cualquiera de las razas que estemos trabajando. Si yo a estas vacas les cambiara el color, a la colorada le pongo cara blanca y viceversa, creo que no notaríamos la diferencia. Es el mismo biotipo, y lo mismo si fuesen Brangus o si fuesen Braford o si fuesen Murray Grey o de la raza que sea. ¿Qué les parecen estas otras dos vacas? ¿Qué llama la atención acá? Las dos Hereford de arriba estaban en el mismo campo. Son las dos, la Hereford y la Angus negra, son individuos claramente no adaptadas al sistema donde están trabajando. La vaca Hereford es una vaca preñez cola, se preñó de casualidad y en el próximo servicio esa me arriesgaría a decir que con seguridad es vacía. Y la que está abajo tiene, además de un suerte, probablemente tenga un chaleco puesto, porque eso hace de suéter y de chaleco. Esa manta de pelo, en condiciones ya, en días como hoy, comienza a ser molesto. Esto es alta zona de Lajitas, solo para mostrar monte cerrado, monte difícil, animales adaptados. Esto es Brangus, sobre vacas comerciales, que se fueron llevando hacia el Brangus, pero cuidando mucho de estas características a las que hago referencia. Esos terneros hay que bajarles un poco la altura, hay que acomodarlos, hay que pensar en las hembras. Bueno, son etapas que se van dando. Primero vino la adaptación y la fertilidad es un rodeo con muy buenos resultados. Esto es Montecasero Corrientes. ¿Qué les parece esa condición corporal? Tuvimos una excelente presentación de condición corporal. ¿Saben cuánto pesa esta vaca? ¿Pesaba esta vaca? Pesada, pues peso adulto a todas las vacas del rodeo, 620 kilos. Y la que está al lado, 610 o 630. No es necesario eso. Si lo que voy a hacer son novillitos de 350, aún de 400 y aún de 430 kilos, no necesito ese exceso de peso para lograr terneros que por ahí estén acordes a determinados mercados. Por supuesto, esa condición corporal es mala, la acomodó el destete precoz en forma masiva y la inseminación artificial a tiempo fijo. Este es otro caso de un muy buen biotipo de Hereford, vaca correcta, moderada, femenina, con una muy buena ternera al pie. Y este es otro tema que no hay que descuidar, las ubres. Ubre correcta, bien implantada, pezones parejos, cortos, nivelada, y aquí algo que escuchamos habitualmente en el campo que nos dicen, con una teta le alcanza al ternero. En la práctica sabemos que esto no es así, no. Algunos de los factores que resienten la productividad de los rodeos de cría, poco pasto y pobre condición corporal, ya fue explicado con mucho detalle, marcado tamaño de la vaca adulta, que no es un tema menor, este ejemplo que estoy dando de la vaca de los 620 kilos, mucha producción de leche, genéticamente seleccionando por producción de leche, pobre resistencia al estrés, no adaptación, no facilidad de parto, aspectos sanitarios, y más carga de vacas que la que acepta el campo, y esta es la razón principal. Tamaño genético. Este no es un tema, digamos, menor, y lo muestro rápidamente por una cuestión de tiempo. Yo he considerado aquí el peso de las vacas, el peso de los toros, los terneros al destete y el peso de los novillos. 410, 460 y 530 el peso de las vacas. El peso de los toros en proporción, que en proporción es aproximadamente el 1,5, 1,6, 1,7 del peso de las vacas, y los tienen para cada uno de los pesos, el posible peso al destete
y el posible peso de los novillos bien recriados a peso de faena, entre 400 y 450, 430, 480, 490, 550. Esto quiere decir que no se necesitan vacas grandes, como muchas veces escuchamos decir, a veces en televisión, sobre todo cuando la difusión es masiva, de que hoy necesitamos vacas de 500 kilos porque se viene la exportación. Yo quisiera saber cuántos productores ganaron un peso hasta a la fecha con la exportación. Y si voy a comenzar creciendo con las vacas en tamaño, justamente, estoy haciendo un individuo que es mucho más caro para los recursos de los cuales dispongo en la mayoría de los rodeos de cría, por algo que, ¿se acuerdan aquello de pájaro hermano? Más vale pájaro hermano que 100 volando. Van a venir los 100 volando, pero por ahora estamos en la etapa de los de pájaro hermano. Y hay hoy hay forzosamente, de acuerdo a las épocas de cría y demás, animales que van a cumplir con los pesos de exportación. Pero de todas maneras, si ustedes miran esto, no necesitamos, porque el peso de exportación en Argentina no es como Estados Unidos, 550 o 600 kilos. Estos pesos son perfectamente lógicos y posibles de lograr. ¿Qué es lo que se necesita? Buen crecimiento del ternero, antes de nacer, después de nacido, en la recría y sobre todo en el corral para llegar como corresponde a estos pesos. Esto lo vamos a pasar, esto ya lo mencioné, esto también. ¿Qué es una DEP? Para hacer una mención a esta característica que es muy importante, es la mejor predicción del valor genético del animal que la tecnología moderna puede ofrecer. Y es comparar el ADN, el genoma de un toro con el genoma de otro en estas condiciones, en un rodeo y en otro rodeo, en otro rodeo que son similares, asumir que son similares y después comparamos los pesos, por ejemplo, las mediciones en los terneros hijos del toro A y en los del toro B. Esto es exactamente lo mismo que, como se mencionó también, comparar entre variedades de sorgos forrajeros o de sorgos hileros. Esto es exactamente lo mismo. Evaluamos el genoma, qué es lo que sería factible producir en condiciones, en este caso de rodeos comerciales, y en función de ello elegimos. Hay DEPs para distintas categorías: facilidad de parto, crecimiento, aptitud materna, fertilidad, características carniceras. No los hay para plomos, para corrección estructural, no los hay. No los hay para ubres, por ejemplo, por eso lo que mostraba, y todas esas cosas se deben evaluar, esos aspectos o caracteres, a través de la observación. Y una forma de expresar las DEPs es esto: en un toro A, por ejemplo, asumamos que esto es destete, 9,5 kilos arriba este toro y este otro 3,5 kilos, solamente sobre el promedio, por ejemplo, de la raza, una diferencia de 6 kilos. En algunos casos elegiremos el toro A, porque si realmente estamos buscando mayor peso al destete desde lo genético, a eso hay que sumarle siempre la alimentación, será el toro más indicado, pero lo que no hay que hacer nunca es elegir por un solo carácter. Quiere decir que hay que mirar todos los caracteres que acabo de mencionar y buscar el equilibrio, la huella del medio. Peso al nacer, esto sí vale la pena. Ningún ternero, ningún ternero que nació muerto ganó 1 gramo de peso en su vida. Y una proporción que suele ser útil considerarla: los terneros al nacer no deberían pesar en realidad más allá del 7% de lo que pesa su madre, en todo caso el 8%. A partir de ahí comienzan en general los problemas de distocias, de partos distóxicos, de pérdidas de ternero. Cuidado con esta relación, que es muy útil. En general, animales con elevados pesos de destete y final tienen elevado peso al nacimiento. En general, animales con gran crecimiento, mayor circunferencia escrotal y área de ojo de bife, es lo que se llaman las correlaciones genéticas. En general, animales, voy al último, con elevados DEPs para habilidad materna, buenas vacas lecheras, pero no mejoradas por selección, sino, por ejemplo, el Angus, que las vacas en general son lecheras, tienen mayor grado de veteado en su carcasa. Y díganme si el asado de ese no es uno de los que en general comemos y son mejores. Esto vamos. Diferencias esperadas de progenie. Todo gira alrededor del balance. Señores, equilibrio. Equilibrio entre rasgos.
La selección por un único carácter y o valores extremos de DEP no es ni nunca será la fórmula ganadora. Como quieran, vamos por la huella del medio o por el medio de la huella, pero siempre equilibrio entre rasgos. No podemos poner, sobre todo, marcado énfasis a ciertas características. Miren este lote de terneros. Tiene algo, no sé si le llama la atención algo de ellos. Este lote de novillos, Limangus en este caso, excelentes. Este lote de novillos en el mercado de Liniers con 520 kilos y los corrales que estaban al lado eran iguales. Y estas carcasas en la ganchera. ¿Qué tienen en común estas 4 fotos? La uniformidad. Este es un punto sobre el que hay que trabajar y plantearse seriamente y hacer planes de mejoramiento a largo plazo. Y no es el toro con el que insemino hoy y compro hoy y el año que viene me fijo en qué otro. Tratar de tener un proyecto mínimo, un plan mínimo y mirar a futuro, mirar en el largo plazo y quizás hoy podemos ya comprometer o pensar en 2 o 3 o 4 toros buscando justamente reafirmar esta característica y no estar cambiándolas permanentemente. Esto es un tema sensacional a mi criterio, creo que sería de una gran ayuda, tanto desde la productividad de los rodeos de cría como de los novillos que van a faena, que son los cruzamientos, este lote de vacas caretas, en este caso preñadas con Limangus, o sea, ya estaban en camino al trihíbrido. Ahora les muestro otra foto. Cruzamientos, heterosis o vigoríbrido y complementariedad racial, ya había hecho. Quiero mostrar solo 2 slides o 3 de cruzamientos porque considero que es una técnica, es una herramienta desperdiciada en la Argentina. Australia tiene el 70% de sus rodeos cruza y Estados Unidos otro tanto. ¿Y por qué nosotros? Brasil es igual. ¿Por qué nosotros no? Hay que cuidar el razapurismo, pero también pensar en la productividad. ¿Por qué cruzar a nivel de los rodeos de cría? Mayor supervivencia de terneros, terneros logrados. Vacas cruzas son más productivas y longevas. Las mejores madres, esas vacas caretas que mostraba ahí, mayor productividad por vaca entorada. Cruzar no es mezclar, hay que planificar. Este zoológico es Brasil, o sea, cruzan y cruzan bien y lo hacen y por ahí aparecen estos deslices. De todas maneras, estos terneros, estos rodeos así mezclados son más productivos que los de razas puras. Y esto es el segundo paso de las vacas caretas que creí que venía esta foto después. Son las del año pasado, las que se habían vendido el año pasado con un ternero Limangus, ese ternero es media sangre Limangus, un cuarto Angus, un cuarto Hereford. Y después salimos cuando terminamos en la charla afuera y me dice qué opinan de este ternero, de su conformación, de su aptitud carnicera, inclusive de las vacas, imaginándose este ternero en la entrada de un frigorífico o lo que debe ser esa media en una ganchera. Habría que considerar los toros cruzantes, las razas cruzantes, daría para hablar un rato. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la productividad? Ordenar los rodeos, control sanitario estricto, manejo de los destetes, manejo del posparto, hoy hay herramientas para eso, hormonalmente hablando. La inseminación artificial a tiempo fijo y ATF es una excelente herramienta que más allá del mejoramiento genético permite, le cambia el estatus reproductivo a los vientres y sobre todo a las vacas con cría y otras herramientas. ¿Cómo va a ser la cría del futuro que tendría que ser ya? Y este es un concepto tomado de Brasil, la producción industrial de terneros. Señores, tenemos que pensar que un rodeo de vacas es una fábrica ¿de qué? De tornillos, de tornos, donde tenemos tornos que tienen que producir todos los... Digamos, es el concepto de la industria. La cría y la ganadería en esta etapa y en las que siguen tiene que adoptar, se debería adoptar el concepto de producción industrial. Entonces vamos a salir un poco del razapurismo, vamos a mirar la conformación, vamos a mirar los datos, realmente hoy están dadas todas las condiciones por las demandas y por las posibilidades nuestras y de ganado y de razas que tenemos para realmente reforzar este concepto y ponerlo en práctica. Objetivos claros, simples y logrables. Medir, ya lo dijeron, medir, evaluar y comparar, si no, todo es adivinanza. Producir más, gastar de acuerdo a lo previsto, presupuesto. Sencillo, no tiene que ser de ninguna complicación. Y a alguien tenemos que agarrar de las orejas
y realmente pedirle que defienda nuestros intereses y vender mejor. Me refiero a nuestros intereses porque tengo la camiseta puesta, me ubico en la posición del criador comercial, del que hace la masa de terneros en nuestro país. Respetuosamente, muy respetuosamente, una consideración, no sé si hay aquí o no, a los que hacen toros y comercializan toros. ¿Comercializamos toros o soluciones? Si proveer soluciones a los clientes, a los creadores comerciales es importante, uno de los primeros pasos es entender cuáles son las necesidades, cuáles son las limitaciones y cuáles son los objetivos de los productores comerciales. Y entonces hacer toros y reproductores elite acorde a esto, ad hoc, acorde a lo que los criadores comerciales necesitan. La productividad y la rentabilidad de los rodeos de cría comienza con lograr muchos terneros vivos. Fertilidad y facilidad de parto son los caracteres más importantes cuando pensamos en la rentabilidad. Pero lo otro también es absolutamente lograble con un trabajo un poco más ordenado y sobre todo planificado. Todo sencillo, todo sencillo. Para terminar, aquí sí termino. Elegir un toro es en alguna medida como armar un rompecabezas, donde tenemos que combinar fichas de fertilidad, de corrección estructural, de calidad de carcasa, de crecimiento, de conformación carnicera, temperamento, que no es un tema menor, temperamento y buenas prácticas, facilidad de parto, marmoreo, pédrigue o líneas genéticas, como les decía hoy, y en algunos casos los premios en las exposiciones. Es decir, son todas fichas, pequeñas partes que deberían encajarse perfectamente, pero de acuerdo a los objetivos que tenemos planteados. Y fundamentalmente, reproductores adaptados al medio ambiente en el que les toca desarrollarse. No nos olvidemos de los cruzamientos. Lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Muchas gracias.